Y como os avisaba hace un ratito, está ya con nosotros Julián Mateo. Buenas noches. Buenas noches. Él es, voy a leerlo porque yo ya sabéis que con los cargos me lío, es coordinador de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, de ARBU, y él es psicólogo además de profesión. Yo creo que además casi es necesario, ¿no? Para según qué momentos y tratar con según qué situaciones, esa preparación es clave, ¿no? Porque si no es muy difícil meterse y salir, porque al final uno tiene que salir un poquito, ¿no? Coger aire. Bueno, en el tema de las adicciones, en concreto del alcoholismo, el trabajo es multiprofesional, porque intervienen varios profesionales. Tienen que intervenir tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores, etcétera, ¿no? Entonces se necesita de muchos ámbitos de intervención. Nosotros tenemos hoy con nosotros a ARBU en su conjunto, en la persona de Julián, como os decía antes, dentro de esas jornadas de prevención del alcohol y otras adicciones que ha montado Caja Círculo y que además mañana, como día monográfico, hablan sobre el alcohol. Pero antes de adentrarnos en estas jornadas, en esa mesa redonda y en todo lo que se va a contar, ARBU no nació ayer, ARBU tiene ya una trayectoria. No sé si nos puedes, sí, de forma muy breve, pero oye, sí. queremos conocer. Bueno, ayer no, llevamos ya desde el año 86, quiere decir que llevamos una trayectoria ya larga, ¿no? Unos cuantos años trabajando. Imagino los 30 el año que viene, ¿no? Exactamente, el próximo año son ya 30 años en funcionamiento. ARBU surgió en el año 86, pues a raíz de la motivación de familiares de pacientes alcohólicos y también de pacientes alcohólicos que pasaban el tratamiento en el hospital o en los servicios de salud y veían que faltaba pues un dispositivo o un seguimiento del tratamiento, y que no solo se limitase a la intervención médica, sino que requería de otro tipo de intervenciones y con mayor continuidad en el tiempo, que igual la asistencia sanitaria no lo cubría. Entonces se formó esa iniciativa por parte de ellos, se creó la asociación y a partir de ahí pues se fueron creando distintos programas de tratamiento y de prevención dirigidos pues al tema del alcoholismo. Porque vosotros hacéis referencia, estáis dentro de ese alcohólico rehabilitado, por decir así, siguiendo el nombre de la asociación, pero lo que se pretende es que no se llegue ni al rehabilitado ni al alcohólico, sino... Bueno, nosotros atendemos el rehabilitado, digamos que es el fin, pero las personas que vienen con el problema. Alcohólicos Rehabilitados además es un movimiento a nivel nacional, hay asociaciones en todas las provincias de España. Y entonces, evidentemente, el objetivo es la atención de pacientes alcohólicos para conseguir que abandonen el consumo de alcohol y, a su vez, pues mejoren o normalicen su vida social y laboral, etcétera, y también atender a los familiares de estas personas, ¿no? Que los familiares pues también sufren con este problema y también necesitan ayuda psicológica, etcétera, ¿no? Es difícil explicar una adicción como el alcohol, tan tolerado en este país, tan normalizado, ¿cómo vamos a hacer una fiesta sin alcohol? ¿Cómo vamos a celebrar o cómo nos vamos a entristecer sin alcohol? Es difícil hacerle entender a la gente que esto es un problema de verdad. Hombre, como tú dices, siempre jugamos perdiendo, digamos, ¿no? Porque jugamos con que el alcohol, bueno, pues está aceptado socialmente en todo tipo de celebraciones y actos sociales, y tiene mucha tradición en España, ¿no? A pesar de esto, pues claro, es un tema que no se puede obviar, que está ahí, porque hay personas, como he comentado, hay muchas familias en Burgos, en España, que sufren este problema, las consecuencias que tiene el problema del alcoholismo, como de otras drogas, ¿no? Porque el problema fundamental es que este tipo de drogas, pues, o sea, las drogas crean dependencia, ¿no? Y luego pues una serie de consecuencias a nivel físico, psicológico y social. Y dentro de esas problemáticas que las familias viven en primera persona, ¿cuesta que se detecte por parte de la familia y por parte evidentemente del afectado la adicción? Porque muchas de las personas que nos están viendo seguramente tengan ya un grado de adicción al alcohol y digan, no, pero yo
En mi caso no, porque teníamos igual ese alcohólico visualizado, el de las películas, ¿no? El de la botellita en una bolsa y alguien, un ser completamente marginal, al que todo le ha ido mal y por eso es alcohólico. Pero creo que este perfil ya se aleja mucho de la realidad. Bueno, hay muchos tipos de perfiles, ¿no? Pero quiero decir que las familias son las primeras que lo detectan y las primeras que nos llaman para que podamos, nos demandan la ayuda, ¿no? Al que más le cuesta es al paciente, porque precisamente una de las características de este tipo de pacientes es que niegan el problema, no aceptan el problema que tienen, y entonces con lo que lleva que niegan el iniciar cualquier tipo de tratamiento, con lo cual es muy frustrante durante muchos años hasta que una persona empiece a reaccionar, a convencerse de que necesita un tratamiento. Generalmente no vienen por propia voluntad, vienen por algún tipo de presión, sea presión social, familiar, sanitaria o judicial, que también en muchos casos. En los 30 años de vida, de historia que lleváis, me imagino, no sé si es especular o no, que la media de edad de atención habrá ido disminuyendo, porque el alcoholismo cada vez, los datos de universidades y de distintos estudios, cada vez se empieza a beber antes, el nivel, por ejemplo, hablamos de botellón muchas veces, pero el nivel de consumo de alcohol se ha reducido en cuanto a edades, cada vez se empieza a beber antes, pero cada vez se bebe más de lo que se bebía antes, entonces parece lógico pensar que cada vez el alcohólico tenga una edad más baja. A ver, el patrón de consumo o de inicio que dan todos los estudios los que hacemos nosotros y los que hace también el Plan Nacional de Drogas, está en torno a los 13 o 14 años como la edad de inicio del consumo. ¿Qué pasa? Que el alcohol, quiere decir que el problema empieza ahí, pero no es lo que llamamos el paciente alcohólico, no aparece a esas edades, sino porque hay varios años en los que estas personas siguen consumiendo hasta que empiezan a producirse deterioro a nivel psicológico, a nivel social o laboral, etcétera. Nosotros le empezamos a verles ya más mayores, hacia los 35 años. Hacia los 35 años. 35, 40, ya con varios años de consumo. El chaval que consume ahora no va a visualizar esa enfermedad, no puede visualizarla, hasta que su vida a lo mejor ya no tenga una marcha atrás, porque uno ya tiene una edad en la que ya puede tener un trabajo. Decir estable ahora mismo es fantasear mucho. Puede tener ya una familia, unas relaciones, y ya en ese momento encontrarse con la sorpresa, ¿no? Una pequeña bomba de relojería que ha ido... Hombre, en los jóvenes, como digo, los primeros que lo ven son los padres, que son los que detectan que su hijo no funciona bien, sea en el tema de estudios, en el comportamiento, etcétera. Y ahí luego hay un componente grupal o social, que es que, bueno, pues que igual el fin de semana muchos jóvenes lo utilizan pues para consumir alcohol. No todos los jóvenes consumen alcohol, pero muchos sí, y luego entre esos muchos hay un porcentaje importante que lo utilizan para intoxicarse. Sí que ha habido en España un cambio en el patrón de consumo, así como antes se bebía más vino, se bebía diariamente, ahora se consume más los fines de semana, se consume más cerveza que vino, se consumen muchos licores o bebidas destiladas, y el objetivo del patrón de consumo es la intoxicación. Cosa que antes el objetivo del consumo no era tanto la intoxicación más que la relación social. Sí, era la excusa, para estar... Que no quiere decir que eso no trajera problemas, que también en muchas personas. Pero quizás en menor medida o más evidentemente, porque quizás en este caso, como es una pauta ya habitual de muchos, adivínate tú, de entre los 100 que están, ¿cuáles ya van a...? Digamos que antes igual era más lentamente, ahora es más agresivo, más
más impulsivo el consumo, ¿no? Y ese alcoholismo, 30 años, imagino que tenéis historias y claro, yo intento generalizar y evidentemente vosotros habéis visto puntualmente cada una de esas historias como para entender que la generalización siempre es un error en estos casos, ¿no? Pero en 30 años, ese alcohólico que muchas veces podía venir, alcohólico o alcohólica, que siempre hablamos además visualizando los nombres y creo que los datos ahí andan. Ese alcohólico podía venir por una situación provocada externa, es decir, alguien que empezaba a beber porque las cosas iban mal, porque la relación había ido mal, por lo que fuera, quizás se ha convertido ahora en un alcohólico que surge del comportamiento social, que no hay una causa definida. A ver, generalmente esto no surge de repente, quiero decir, es una trayectoria, es un proceso, ¿no? Hay personas que inician el consumo desde pequeños y como está, hemos dicho, aceptado socialmente, pues es normal beber en casa. Probablemente en muchos casos los modelos que son los padres también consumen y el beber es normal. Luego hay otro tipo de personas que pueden haber tenido algún tipo de trauma o situación grave, traumática, que le haya afectado y que le haya determinado a raíz del consumo. Y luego también hay personas que ya vienen con problemas psicológicos previos, como pueden ser trastornos de personalidad o, por ejemplo, trastornos afectivos, que puede ser más típico en mujeres y viene asociado al problema del alcoholismo. ¿Cómo detectaríamos ya no ese alcoholismo, digamos, considerado enfermedad, sino los primeros rasgos, quizás en comportamientos más violentos, quizás en falta de concentración? ¿Cómo podríamos detectar que alguien se está pasando para prevenirlo lo antes posible? Bueno, en principio el consumo. Veríamos que tiene un consumo alto, más que no puede parar, y que lo necesita pues habitualmente. No tiene por qué ser todos los días, puede ser solo el fin de semana, pero si es durante el fin de semana, en muchos casos ocurre pues que como decías, aparecen comportamientos agresivos donde el joven o el mayor se mete en peleas, relacionado con malos tratos, o accidentes de tráfico, ¿no? En lo que es en el comportamiento, caracteriza el aislamiento, se suelen aislar. ¿Por qué? Porque primero porque los que estaban alrededor igual ya no pueden llevar ese ritmo tan exagerado, y él mismo acaba apartándose de sus recursos sociales. Luego le afecta también a la actividad laboral, con faltas en el trabajo, problemas en el trabajo, con jefes, con compañeros, etcétera. Y luego también enfermedades de otro tipo. Está relacionado con otro tipo de enfermedades, como pueden ser problemas de corazón, o lo más directamente relacionado son problemas hepáticos, porque el alcohol afecta a todo el organismo, pero principalmente al principal órgano sería el hígado, ¿no? Con la cirrosis o en cánceres de tipo estómago, de tipo hepático, ¿no? Con el problema que ya hemos hablado antes, ¿no? De esa sutileza con la que actúa el alcohol, ¿no? Hay otras drogas a lo mejor mucho más rápidas a la hora de identificarse, que perjudican también el organismo, pero claro, esa sutileza del alcohol, que si se empieza a beber a los 13 hasta los 35, estamos hablando de 20 años largos en los que el organismo ha podido sufrir sin decirte muchas cosas, ¿eh? El organismo tampoco te crees que, como decía que el anuncio, no te manda un correo electrónico para decirte, oye, me estoy empezando a sentir mal. Entráis en esta mesa redonda de mañana mismo, del día 4. Hoy lo hacéis con una tarea que, si antes decíamos que era difícil vuestra actividad, porque está admitida socialmente el consumo de alcohol, con una tarea compleja que es la prevención en jóvenes. Que si está admitido que se beba alcohol de manera general, el que beban alcohol los jóvenes es, vamos, el síntoma de normalidad más absoluto del mundo, por lo visto. Entonces, yo no sé cómo afrontáis este programa de prevención de jóvenes y cómo lo estáis tratando. Bueno, respecto a la jornada, lo primero agradecer a la Fundación Caja Círculo Ibercaja y a la Junta de Castilla y León, que son los que organizan las jornadas, por habernos invitado, ¿no? Y la parte que nos toca en las jornadas es la prevención que me preguntabas, ¿no?
evidentemente la preocupación con los jóvenes, sobre todo que mencionábamos antes, en las edades tempranas, en el inicio del consumo, es que el efecto que va a tener en el futuro, quiero decir, cuanto antes empieces el inicio a consumir, más graves van a ser las consecuencias. ¿Por qué? Porque se está dañando ya el desarrollo estructural y funcional del cerebro. Entonces esto va a afectar a la persona de cara a, bueno, pues, a poder llevar una vida normal. Entonces ya hay un daño físico, y luego en los jóvenes pues también luego un daño psicológico, ¿no? que va a tener consecuencias graves, como mencionaba antes, ¿no? De tipo psicológico o de tipo judicial. ¿Y quién es el primer muro con el que tenéis que pegaros? Porque en este programa hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de botellón, y en otros momentos, cuando recibíamos llamadas en directo, yo he tenido algún padre diciendo que estábamos exagerando, que a él le parece lo más normal del mundo que sus hijos salgan y beban como se ha hecho toda la vida, y que, en fin, que tampoco hay que poner el grito en el cielo. Entonces yo no sé cuál es el primer muro, porque uno dice, bueno, es que los jóvenes, lógicamente por aquí entra y por aquí sale, pero es que ya tienes a los padres, que son los supuestos responsables, que también por aquí entra y por aquí sale. Evidentemente el primer muro tiene que estar en los padres, en casa, así como en la escuela, ¿no? En los colegios, ¿no? Porque es donde se va a educar a los niños, ¿no? Evidentemente los padres tienen que tomar una actitud positiva y a la hora de abordar esto, dando el mensaje de que, como modelos que son, no pueden verlo como que no pasa nada. Si estamos hablando de menores, pues tú no puedes, lógicamente no puedes dejar que tu hijo consuma en los fines de semana, sino si tú lo detectas, tendrás que abordar el problema con normalidad, sin asustar, pero hablar con él sobre lo que le pasa, sobre lo que hace, con quién va, etcétera, etcétera. Como padre creo que es la primera reacción que debes tomar, para intentar solucionar este problema. Taparse los ojos y decir no pasa nada y esto es lo normal, bueno, pues creo que no es una actitud positiva, sino es una actitud muy negativa. Nosotros, como me preguntabas en el programa de las jornadas, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de varios programas que tenemos en marcha ya desde hace varios años. Uno de los programas se realiza en los institutos con alumnos de bachillerato, que es la prevención de accidentes de tráfico en alumnos de bachillerato, con alumnos de bachillerato. Nosotros nos desplazamos a los institutos y ahí damos una serie de charlas en las que hablamos sobre el alcohol, sobre el uso y abuso del alcohol, sobre las consecuencias que tiene el consumir y sobre todo sobre las consecuencias con la conducción alcohólica, ¿no? Y entonces ahí lo que buscamos es que los jóvenes reflexionen y se piensen sobre esta situación. Y también les proponemos que hay alternativas, pues para salir los fines de semana, no coger el coche o utilizar otro tipo de estrategias para luego no tener problemas como los que ocurren todos los fines de semana, ¿no? en la ciudad. Muchas veces yo, cuando me encuentro con situaciones de esas, de alguien que ha bebido y quiere coger el coche, o te narran cómo cogieron el coche, o menos mal porque no nos pilló la policía, y yo pienso, si el menor de los males es que te pongan una multa. O sea, con una multa llegas a tu casa y duermes igual. El problema es un accidente, el problema es llevarte la vida de alguien por delante y no la tuya, porque además del daño que haces, el sentimiento que se te queda, ese no te lo borras así como así, ya puedes ir a lo que quieras. Es que muchas veces tenemos en mente el concepto de la multa, el concepto económico, cuando solo es dinero. Al final, o sea, en contraste con lo que puede ser, creo que el concepto de la multa es el menor. Claro, las consecuencias son mucho más graves que las económicas. Consecuencias de que haya un accidente, que atropelles a alguien o que tú tengas un accidente. Tenéis más programas dentro de ese concepto de prevención. Tenéis alguno también dedicado al botellón, ¿no? Sí, tenemos el taller oh.com, que le trabajamos en colaboración con la Diputación de Burgos y con el Ayuntamiento, y que va dirigido a jóvenes, pues bueno, que se inician en el botellón. Y entonces trabajamos con grupos
donde intentamos sensibilizar y que sean conscientes pues del uso y abuso de alcohol. En concreto con el ayuntamiento, el trabajo en este programa es que el ayuntamiento digamos que nos deriva los casos a través del ayuntamiento o la policía local encuentra a jóvenes que están consumiendo en la calle alcohol, les identifica y entonces se les puede poner una sanción administrativa y se les sustituye la sanción económica por la realización de este programa. ¿Qué tal funciona esto? Bien, funciona bien. Claro, aquí nos encontramos con jóvenes que tampoco quieren, o sea que también volvemos a jugar en contra. Siempre en el tema de las adicciones siempre jugamos en contra, con personas que hasta que lo reconocen tenemos que trabajar la motivación con ellos. Entonces es complicado, ¿no? En los jóvenes tampoco pretendemos asustarles, ¿no? Pretendemos que se den cuenta, que se informen, que hay otras formas de divertirse y de realizar el ocio, ¿no? En los fines de semana, que no solo es salir y consumir, que se puede hacer otras muchísimas cosas que son sanas y que no te van a traer problemas como esto, Y ahora que me decías que colaboráis con Diputación y Ayuntamiento, yo no quiero tampoco ponerte en un compromiso, pero te iba a preguntar por la actitud de las administraciones o de las instituciones con respecto al alcohol, porque muchas veces en este programa hemos tenido que sacar los colores a las administraciones públicas con actuaciones que no entendíamos. Allá donde hay una celebración se permite que exista una cierta barra libre, por decirlo así, de consumo. Vemos estos autobuses que van a pueblos y que van pues eso, con gente que directamente lo único que va es a beber, aunque sí, hay unas fiestas, pero a lo que se va es a beber. Instituciones, por ejemplo, que hablabas antes de que en los institutos intentáis explicar el disociar el alcohol de la fiesta, y sin embargo vemos, por ejemplo, una universidad de Burgos donde todas sus fiestas van asociadas al consumo de alcohol. No sé qué opinión tenéis de esas administraciones y si hacen todo lo que pueden de verdad o se conforman a lo mejor con... Hombre, a ver, sin ánimo de ponerte en ese compromiso. No, vamos a ver, por una parte, hay que decir que la administración, las administraciones, tanto el ayuntamiento como la Diputación o la Junta de Castilla y León, colabora porque, quiero decir, estos programas están hechos con ellos. Y en el tema de prevención ya llevamos muchos años colaborando. Que no es la panacea ni mucho menos, pero que son programas muy útiles y llegan a mucha gente. El programa de bachillerato que he comentado, pues hombre, el año pasado llegó a 700 jóvenes. El programa del taller OH.com eran menos, llegó a 80 jóvenes, pero bueno, esto gracias a la administración. Es verdad que luego, claro, a ver, la actitud pues marca, quiere decir que las administraciones deberían ser más duras con este tipo de acontecimientos, lógicamente estos acontecimientos se basan en promocionar el consumo de alcohol y todos sabemos lo que pasa esos días con ese tipo de celebraciones, ¿no? Igual tendrían que proponer otras cosas, no simplemente esto, ¿no? Cuesta, ¿no? También que se tome en serio por parte de una administración con algo tan socialmente admitido. Claro, es que hay muchos intereses, cosas, claro. hay muchos intereses, ¿no? Quiero decir que detrás, ¿no? Es una fiesta, es una tradición, pues claro, está el tema político y demás. Entonces cambiar esto pues complicado. Sí. Hay una tercera pata dentro de ese trabajo que venís haciendo, que además es muy interesante, que va relacionada precisamente al sector de la hostelería, ¿no? Sobre la responsabilidad a la hora de dispensar el alcohol. Sí. Porque hemos visto crecer también ante la sorpresa de la pasividad, voy a decir así, de la administración, las barras libres, ofertas de un cubo por no sé cuánto dinero. Se ha empezado a crecer, en mi opinión, desde un punto de vista nocivo para ese sector, el creer que su única fórmula de negocio es vender cuanto más alcohol al menor precio posible. Ante una administración pública que está así de brazos cruzados, cuando ya en su momento se prohibieron incluso las barras libres en los cotillones, están prohibidas y estas cosas. Vosotros también trabajáis eso, ¿no? El hablar con el sector de la hostelería o por lo menos llegar. Nosotros tenemos un programa que es el programa de dispensación responsable de alcohol,
que va dirigido, bueno, lo hacemos con trabajadores de hostelería en colaboración pues con la Fundación Lermes, que hace también cursos de hostelería, la escuela de hostelería de Burgos. Y también hemos hecho en su momento, también lo hemos hecho con la Federación de Hostelería en Burgos hace tiempo. Lo que pasa que en el tema de llegar a los futuros trabajadores, eso es, digamos que es más sencillo, porque es un programa, lo llevamos a cabo y tal. Llegar al empresario o al hostelero es más complicado, porque lo hemos intentado muchas veces, y muchas veces hemos convocado y la verdad que las convocatorias eran mínimas, ¿no? No sé si porque igual algunos se ponen a la defensiva sobre este tema, porque tú antes mencionabas muy bien, porque el objetivo de este programa al final es mejorar la calidad de la hostelería, es decir, llevar no que se vea como algo negativo el sentido de los bares, etcétera, etcétera, sino que haya un consumo responsable y que los mismos hosteleros, bueno, tengan cierta sensibilidad ante ciertas personas que igual llegan a sus bares o sus restaurantes y lo que hacen están en malas condiciones, y lo que necesita es ayudarle, no facilitar que siga consumiendo. Es que yo creo que hemos simplificado tanto el debate al final con el tema de lo que es la hostelería, que ya nos vale cualquier cosa, y ahí están los chamizos estos que están empezando a crecer por la ciudad o que llevan asentados, ¿no? Da igual un sitio con un techo donde podamos beber sin ningún tipo de medidas de seguridad, higiénicas, etcétera. No, es que hay botellón porque los cubatas cuestan mucho en los bares. Bueno, pues es que no, o sea, hay que decir, si se busca un sector de la hostelería con una cierta calidad, el bar tendrá que tener una calefacción, una climatización, tendrá que tener un servicio de seguridad, tendrá que tener una música, tendrá que tener unos DJs que tengan una cierta calidad, que sepan hacer algo más que darle un botón, y todo esto que va incluido, como siempre digo, en los precios de las copas, ¿no? Pero hemos simplificado, hostelería es también para beber y ya está. Y cuando hablas con algún hostelero, te dicen que precisamente lo que menos quieren ellos es que haya una persona que se hinche a beber todo lo que hay en el bar, o un grupo de personas, entre otras cosas porque desde el punto de vista de la seguridad, eso es un foco de problema seguro, o sea, es un foco que está bien, es triste, ¿no?, lo que comentas, que cueste mucho romper esa barrera del empresario, ¿no?, que la administración también debiera empujar un poquito por ahí. Pues por eso digo que en el tema de la prevención la implicación es múltiple, y abarca a muchos sectores, tanto a la administración como en este caso que estamos hablando, pues a los hosteleros, ¿no? O a entidades que trabajamos en esto, que bueno, pues que podemos aportar nuestro granito de arena. Quizás yo que siempre, este programa es de quejas, se llama, como puedes ver aquí atrás, de que te quejas, y yo siempre encuentro un momento para quejarme. Os voy a proponer que apuntéis a otro foco. Dentro de esa dispensa responsable, el botellón se lleva a cabo por un sector, gracias a un sector empresarial en concreto, que son los supermercados, las pequeñas y grandes superficies, que son las que dispensan alcoholes por litros. Y de hecho hemos llegado a ver, hace ya 2 o 3 años, yo contaba en este programa, con motivo de las fiestas de San Pedro, un pasillo entero al campo del centro comercial que tenemos aquí cerquita de los estudios de Canal 54, donde ponían prepárate para las fiestas, y ese stand concreto eran vasos de cachis, eran botellas de agua, eran botellas de Coca-Cola, eran botellas de licores y de vino. Es decir, que hay muchos de estos supermercados que ya orientan de alguna manera esa dispensa. La manera de dispensar alcohol de la hostelería es la que conocemos por el goteo de las copas, pero en estos otros establecimientos lo que se vende son litros, se venden botellas, se venden. Es decir, que también igual ahí debierais apuntar esa dispensa responsable, ¿no? Hombre, está claro que hay ciertos, vamos a decir, ciertos supermercados que igual no tienen comportamientos éticos que deberían tener con respecto a esto, porque además es que estamos hablando de que en la dispensación responsable de alcohol también incluye el que no se puede dar alcohol a menores, porque hay una normativa. Entonces, claro, evidentemente también es un trabajo que lo incluye la dispensación responsable del alcohol. Lo que pasa es que a todos los sectores no llegamos. Nosotros estaríamos encantados, pero es gratis también. encantado de formar o de
o de sensibilizar a más sectores, ¿no? Pero fíjate que has comentado efectivamente lo de los menores. Yo no entro en supermercados si dan o no a menores porque en teoría hay una norma y tienen escrito y yo algunas veces sí que veo que piden carnet y otras veces no, pero es esa dispensa por litros, ¿no? Es lo mismo que uno no puede ir a una farmacia y decir, deme 100 cajas de aspirina, que por mucho que se sirvan sin receta, te dirán, espérate a ver, que son 100 cajas y que esto es un medicamento y que esto lleva unos comportamientos. El alcohol no es agua, no es una sustancia. Todos sabemos que si yo voy al supermercado y pido 6 botellas de whisky, pues, no sé, o tengo yo un problema y por lo tanto ahí tienen que saltar las alarmas, o evidentemente no es solo para mí, por lo tanto no es un consumo particular, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ahí el problema ya entramos en el tema de la edad, es decir, si va un adulto y compra grandes cantidades de alcohol, pues probablemente el supermercado dirá, yo no puedo intervenir ahí porque yo que sé dónde lo lleva, ¿no? El problema yo creo que ahí está en si es un menor el que entra y se lo dan. Yo le daba la vuelta, que a veces no es así, a veces entra un adulto y lo compra y se lo da al menor también, ¿no? Yo le daba la vuelta al problema, es decir, olvidémonos de que es menor y busquemos la fórmula en la que cualquier persona tampoco pueda tener acceso a grandes cantidades de alcohol. Es decir, estamos hablando de una sustancia que sabemos evidentemente que es adictiva, que sabemos evidentemente que aun en pequeñas cantidades provoca en la personalidad y en la conducta modificaciones. Quizás a lo mejor es un momento de plantear eso, ¿no? Ya, lo que pasa es que estamos hablando, como con el tabaco, digamos, es una droga legal. Entonces ahí entraríamos en el tema de la legalidad. Si esto se puede vender o no se puede vender, pero como es una droga, no de que no se venda, sino de la cantidad que se puede suministrar. Ya, pero quiero decir que en el momento que es legal, la cantidad ya no podemos, la limitación de la cantidad pues sería que no se podría vender. Bueno, claro. todo cabe. En cualquier caso yo, Julián... Pero bueno, es una idea, desde luego. No, yo es que fíjate, en este programa hemos hablado de esto, bueno, hablado de esto muchísimo. Te agradezco de verdad que hayas pasado por aquí este ratito, espero que nos volvamos a ver y sigamos hablando y también debatiendo. Este último ratito así, plasmando ideas y lanzando cosas también yo creo que es positivo y de verdad que os vaya muy bien en esa mesa redonda y a ver si entre todos podemos llegar un poquito más, romper esos muros y hacer más visible un problema, sin alarmar, sin escandalizar, sin llevarnos las manos a la cabeza, pero tampoco sin taparnos los ojos y entender que es un problema y que está ahí. Exactamente. Pues muchas gracias por invitarnos y como te decía antes, pues también queríamos invitar a una exposición que vamos a hacer en el foro solidario a partir del 9 de noviembre, que se van a exponer los trabajos que realizan las personas que acuden a tratamiento en el centro de día de Arbu del 9 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Así que estáis todos invitados a acudir a la exposición. Hay margen a partir de este 9 de noviembre en el Foro Solidario de Caja de Burgos, en la calle Manuel de la Cuesta. Ahí podréis disfrutar de esos trabajos y además pues yo creo que también es una manera de apoyar, ¿no?, a toda esa gente que está ahí, que está peleando por salir. Julián, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos unos segunditos a publicidad y continuamos aquí en ¿De qué te quejas?